SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Fue fundada en 1950 por el INI con el objetivo de motorizar la España de la posguerra mediante la fabricación de los automóviles italianos Fiat bajo licencia. Comenzó con su actividad industrial en la planta de la Zona Franca de Barcelona. La producción comienza en mayo de 1953 con el SEAT 1400, derivado directo del Fiat 1400 de 1950. El popular SEAT 600 nos llegó hasta junio de 1957 con un precio de 65.000 pesetas, que bajaría en años posteriores. En Estrasburgo, en Francia, se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos, que funda el Tribunal. Tras la devastadora consecuencia humana, material y económica de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental vivió un ambiente favorable a la creación de una organización internacional que agrupara a los estados democráticos. Ese impulso culminó en la creación en 1949 del Consejo de Europa. Adicionalmente, el impacto que para la opinión pública supuso la constatación de los crímenes perpetrados por el Tercer Reich y el impulso proporcionado por la proclamación por Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Propició el interés por crear un mecanismo de garantía colectiva de tales derechos. Nuestro protagonista nace en este año, un incansable defensor de la injusticia social, comprometido y fiel a la lucha por la sanidad y la realidad del hospital, por los trabajadores de Gibraltar, por la droga en nuestra comarca, comprometido con los donantes, no solo de sangre, también de médula, involucrado con los movimientos vecinales, activo con la Fundación Vive y un largo etcétera. Conozcamos en Gente de Aquí a Juan José Uceda, todo un activista. Hola. Bien. Pues sí, muchos años. Bien, siempre con la lucha, ¿no? Sí, eso que no falte. Desde que en los 82 que yo me vine de Londres, pues me entró ese espíritu de lucha aquí. Quizás porque veía las cosas tan mal y había conocido otros sitios diferentes. Porque hay cosas por las que luchar, sin duda. Aquí no paran. Muchas cosas. Juan José, cuéntame, ¿qué día nace, mes, año, dónde? Yo nací aquí en La Línea, La Colonia, que es la entrada a la línea por Poniente, una barriada muy entrañable para mí, y el día 10 de junio de 1950, a la mitad del siglo. Bueno, ¿qué recuerdos tiene de esa línea? Tengo los recuerdos que perdurarán por siempre, amén, de ser todo muy familiar, muy entrañable, muchas amistades como muchos recordamos en aquellos tiempos, ¿no? Los juegos que había antiguamente, donde... Cuando se jugaba, ¿no? Cuando la calle formaba parte de nuestro hábitat, ¿no? Y ahora pues la cosa ha cambiado en ese aspecto muchísimo, con la tecnología, con gran pena, ¿no? Pero tengo unos recuerdos fabulosos del entorno, de la gente y de ese peñón de Gibraltar, que parece que es sinónimo a la línea, ¿no? Cuando naces pues y creces, te lo encuentras ahí frente, ¿no? Que ya después pues ha significado también mucho para tu mí, vida. creo que para todos los linenses y campos gibraltareños. ¿Tus padres se llamaban? Mi padre falleció, Juan Uceda Parra. ¿De aquí de la línea? No, mi padre venía de Cáceres, de Casares. De Casares. Y mi madre, María Gil Lozano, que todavía sigue siendo una activista ella se mueve ¿Qué edad por tiene? muchos temas sociales, tiene 90 años que cumple ahora, y ella canta en coros, baila, hacen cosas por los mayores, acuden a los centros de mayores y todo esto con sus repertorios, y bueno, todavía disfruta también creo que algún gusanillo de eso tenemos en familia, ¿no? ¿Cuántos hermanos?
somos 5 en total. Yo soy el mayor y tenemos también una hermana, ¿no? Y vivimos aquí, salvo un hermano mío que vive en Barcelona, ya está también jubilado, y se tira la mayor parte del año aquí también, con nosotros. ¿Tú eras más de tu madre o de tu padre? Unas veces de papá y otras veces de mamá, ¿no? Pero sí, yo he tenido mucho cariño siempre por los dos, pero claro, donde se pone una madre hoy día no se pone nada, ¿no? Porque también era el refugio que encontrábamos cuando algún azote o algo así que venía por parte del padre, que hoy día eso ya ha pasado al olvido, gracias a Dios también, ¿no? ¿Tu padre, cómo era tu padre? Mi padre era una persona muy familiar, muy buena con todos nosotros. Era muy conocido por su actividad comercial y fue justo en su fallecimiento cuando me enteré yo de lo solidario que había sido en sus contribuciones que hacía con la iglesia y con la gente. O sea, que lo hacía todo y callado. No se enteraba de nada. ¿A qué se dedicaba, eh? Él era agente comercial y también ha sido viajante de comercio, como se le llamaba antiguamente, y recorría pues toda Andalucía y después montó un negocio aquí, una librería, de la que fue sucesor después uno de mis hermanos, que hoy está en el centro comercial ese en Los Barrios, y tiene allí la librería esta Bahía de Letras. Y contrariamente a lo que pensábamos nosotros, de que a lo mejor no iba a funcionar, pero la verdad es que sigue teniendo éxito el tema de libreros, ¿no? En aquel entonces, bueno, tu madre ama de casa, Sí, bueno, ella trabajó... ¿Al cuidado vuestro? No sé si yo no había nacido aún, era trabajadora de Gibraltar también. También, ¿no? Trabajó aquí, un trabajo doméstico, y también estuvo en Gibraltar, una familia muy conocida allí. Y bueno, ya después de casada o de tener hijos, pues se dedicó a lo que precisamente hoy he estado yo escribiendo un tema, porque quedan en el olvido las amas de casa y el salario de las amas de casa, ¿no? De estas personas que tenemos que hablar, un trabajo sobre todo mujeres que trabajan de sol a sol. Y de noche también, cuando alguien está malo, es a la ama de casa a la que le toca cuidarlo, que nos dan de comer 4 más veces al día, que nos tienen la ropa planchada, listos para salir y la casa preparada de todo, y que los políticos se adelantan durante las elecciones para tratar de promocionarlas, de incluso buscarles un sueldo, pero después todos se olvidan de ellas. Y debería haber un reconocimiento para todas las amas de casa que hacen posible que muchas familias sigan adelante. Tú prácticamente, tu inquietud por lo social, por lo que me estás contando un poco por conocer a tus padres, tienes un poquito de los dos. Tu madre, incluso con 90 años, bueno, sigue siendo participativa. Antiguamente las familias éramos muy... entendíamos lo común, como lo solidario y todo lo demás, hoy se está perdiendo. Era un valor, ¿no? Eran unos valores que no solo se nacía con ellos, porque te transmitían eso en los se inculcaba, pero se aprendía hasta en las escuelas incluso, ¿no? Esa ética y demás, y hoy lamentablemente se está perdiendo. Yo recuerdo que con 13 o 14 años, bueno, nosotros limpiábamos nuestras calles, que entonces eran de arena. Limpiábamos nuestras calles, lo limpiábamos todo, o sea, nosotros niños, ¿no? Ayudábamos en las tareas domésticas también los que podíamos. Y recuerdo no sé por qué motivo, de que me llamase el alcalde de entonces a mí, porque yo me había quejado de problemas urbanísticos en aquel entonces, con 14 años. Y me llamó el alcalde porque se sorprendió, ¿no? Que con mi edad, pues, que una persona con esa edad, pues ya le empezase a preocupar que no se hacían bien las cosas. Desde aquel entonces tienes nociones de Gibraltar, ese Gibraltar trabajador, y ese es Gibraltar distinto al que conocemos, sin duda alguna. Sí, pero Gibraltar... ¿Tenía más sentido la consigna Gibraltar español en aquel entonces que el de ahora? En aquel entonces, como hoy le pasa al resto de España,
y aquí en la zona menos, o en la línea casi nadie, teníamos el concepto aprendido ya, entonces teníamos las enciclopedias Álvarez, y en esas enciclopedias, que eran el inicio de los estudios, ya venía un texto, que yo lo recuerdo perfectamente, donde decía que Gibraltar era una espinita que teníamos clavada en el costado y nos la teníamos que quitar, porque Gibraltar nos lo habían robado, ¿no? Entonces ya te ponían a ti, de niño incluso, leyendo eso, contra Gibraltar, contra todo el tema este de la usurpación de los terrenos de Gibraltar y demás. Claro, esto persiste hoy día por toda España, porque si hoy día hiciésemos un referéndum nosotros, nos llevaríamos aquí en la zona la sorpresa de que más del 99% de los españoles, si se pidiese en el referéndum el cierre de la frontera de Gibraltar, dada esa sensación que tienen de que son unos piratas los que nos han robado ese terreno, pedirían que se cerrase. Les importaría poco la afectación que también eso tiene en el entorno, ¿no? Pero tú hablas en plan general, ¿no? Yo hablo en plan general. No hablas en la zona, porque la zona ya aquí tenemos en la un línea sentimiento es diferente, distinto. pero incluso así, nosotros en aquellos tiempos empezábamos a tener no había trabajo. El trabajo venía de Gibraltar y de los trapicheos que solía haber, porque el contrabando, diferente al de hoy, donde no había drogas, era extraperlo, era... claro, que se producía en todas las fronteras. El chocolate, eso era en Ayamonte, eso eran todos los Pirineos y limítrofes, claro. Se beneficiaban las zonas fronterizas, unas de una cosa y otras de otra. Aquí claro. España entera se benefició de la penicilina que se contrabandeaba de Gibraltar, porque gracias a eso muchísimos españoles pues lograron salvar su salud, ¿no?, en aquellos tiempos. Entonces era un contrabando diferente, porque aquí no había nada, era una época dictatorial, franquista, y no teníamos de nada porque estábamos aislados del mundo exterior. Y entonces Gibraltar, pues, había cosas en Gibraltar que para nosotros eran sorpresas, hasta no hace mucho, sorpresas enormes, ¿no? Incluso ropa, la calidad de los tejidos y muchas cosas que ya electrónicas y demás que ya empezaban a venir en aquellos tiempos y de las que nosotros carecíamos. Entonces se producían esos mercados ilícitos hasta entonces, unido también al tabaco, ¿no?, porque el tabaco de la picadura pues siempre ha existido, y bueno, pues eso hacía también que la línea, en cierto modo, fuese una ciudad que florecía, porque había dinero por todos sitios, y llegó a convertirse en quizás la ciudad más importante en ese sentido comercial de toda la comarca, de toda Andalucía. Llegó a tener, habla la historia de más incluso de 90.000 habitantes en un momento, que yo no sé cómo estaban afinados, porque aquí no había, hasta los años 70, 60 y tantos, no había permiso de construcción de obra de cemento en ningún sitio. Entonces la única obra que permitían, salvo 4 o 5 edificios oficiales y unos cuantos más en el centro, era la de chabolas, ¿no? El chabolismo en la línea era tremendo. Por eso hoy día, debido a ese chabolismo de entonces, la línea tiene, por densidad de población, el mayor número de viviendas sociales, porque a esas personas hubo que meterlas en viviendas que se hicieron como Junquillos, infinidad de sitios, ¿no? ¿Vosotros teníais familia allí en Gibraltar? Familia directa no. No tenía. A tu madre le llega el cierre de la verja y tienes tú... ¿Qué edad? Yo tengo 19 años. 19 años. Yo nací en el 50. Ajá. A ella le llega el cierre de la verja, que bueno, a ella realmente no la afectaba porque mi padre trabajaba aquí, ¿no? Nos afectaba a todos, pero ese cierre de la verja fue un drama para la línea, incluso también para mi padre, porque había mucha gente que en el periodo ese de transición hasta que se cerraba la verja estaban acumulando deudas en comercios y en todos sitios. Y mi padre, como especie de prestamista también, que era en cierto sentido para temas comerciales, pues se les quedó a deber
yo creo que en aquel entonces 1.700.000 y pico pesetas. Estamos hablando del año 69. Era mucho dinero de gente que se fue fuera, que nosotros incluso íbamos a las casas a cobrarle a la gente semanalmente y demás, que fuesen pagando poco a poco, porque entonces se pagaba así. Y fueron personas que tuvieron que huir de aquí, que fueron a zonas de España. Tuvieron la suerte también de que se ayudó a muchísimas de estas personas que dejaron sus trabajos en Gibraltar, gracias a que en 1967-68 creo se creó la red, se empezaba a crear la red de la seguridad social y se hicieron muchos hospitales por toda España. Entonces, la mayoría de los hospitales de toda España, de todas las capitales sobre todo, tenían celadores de aquí de la comarca, sobre todo de la línea. O sea, hablamos de cómo es la situación en España con el cierre de la verja, pero tampoco allí tuvo que ser nada fácil, allí que te cerraran, que te dejen mañana, ahí aislado. De la noche a la mañana, bueno, yo en el 69, en junio del 69, 2 días más tarde, era mi cumpleaños, habían dispuesto, porque se cerró ya totalmente por aquí, por la línea, el paso peatonal y de vehículos ya se había cerrado, y dejaron solo abierto un barco, porque en años anteriores había dos transportes marítimos de unos barquitos que salían de la línea de Algeciras para Gibraltar también. Y dejaron solo un barquito en Algeciras que hacía en lo que era antiguamente o sea, lo que hoy es toda esa industria que hay de contenedores y ahí en el puerto. Era la Isla Verde, y de allí salía un barquito para que los trabajadores españoles en Gibraltar recogiesen, hiciesen sus últimos papeleos que tuviesen que hacer allí, recogiesen sus herramientas y demás. Y yo fui en uno de esos barcos, porque yo al día siguiente, yo pernocté en Gibraltar y me fui para Londres. Pero quizás yo no era de los más desfavorecidos pero aproveché también el tirón y me fui para Londres, con tantos miles de personas que se fueron. Y Gibraltar, aquellos días, un caos total. Imagínate 9 panaderías, y los panaderos total, todos de aquí, de la zona. No tenían panaderos. En los hospitales, asilos y todo lo demás, la gente que atendían era gente española. Entonces se quedaron sin mano de obra. Ellos tuvieron que solventar la situación, porque de otra forma no podía ser, y se hicieron una piña. Nosotros ayudamos a que ellos sean entre ellos una piña, ¿no? Y luchen contra todo, contra viento y marea. Por eso ellos han querido ahora en el referéndum ser de Europa, independientemente de lo que dicen los británicos, y ellos han sido todos una piña. Prácticamente la totalidad ha dicho: soy europeo. El papelazo también que se les queda es complicado. Para ellos fue muy complicado hasta que fueron reemplazando la mano de obra española, pero con cuidado, porque el Tratado de Utrecht decía que no podían pernoctar en Gibraltar magrebí, bueno, gente de Marruecos, ¿no? O del Islam, o como viene en Utrecht reflejado. Y entonces ellos tenían mucho cuidado porque no podían darle residencia a los gibraltareños, que eso ya a lo largo de los años eso está ahí todo que se ha solventado. Pero sobre papel y... Claro, pero ellos tenían cuidado también para que por ese tema no lo fueran a coger y España dijera: habéis incumplido, ahora Gibraltar es nuestro, ¿no? Porque Gibraltar no se podía ceder a otro estado, a otro país o lo que fuera. Tenía que ser devuelto a España caso de renunciar a Gibraltar en cualquier momento, y que los conceptos esos de, por ejemplo, el que no habitasen y pernoctasen moros, en aquel tiempo se le decía así, y era por el temor que había de España ante las invasiones de los musulmanes. Juan José, tú te casas. Yo me caso en Londres. Tú te casas en Londres porque allí conoces a tu mujer. No, yo conocí a mi mujer aquí. Cuéntanos. Mi mujer es de Portugal, ¿no? Claro. Mi mujer era una familia portuguesa que se vino aquí en un momento en el que ellos estaban bien, porque su padre tenía una fábrica de enlatado de pescados, copropietario con otro más. Y en aquellos tiempos los barcos de pesca japoneses empezaban a hacer factorías también. Ajá. Y se encargaban de enlatar ya el pescado incluso. Entonces todas las factorías de pescado que había por España, de enlatado, de conservas,
Y en Portugal, que en Portugal era tremendo, pues qué raro, se vinieron abajo. Él sufrió esa crisis, toda la familia, y bueno, era otra época también de dictadores. Aquí teníamos a Franco y allí estaba Salazar. Sí. Y huyeron de la frontera en un Mini que lo conducía mi mujer, y dice que en el coche iba toda la familia y los cacharros que traían de Portugal. Pero antes cabía todo en los 600, cabía en todo. Los Mini, yo no sé cómo, cómo se hacía, pero cabía todo y arriba en el en la vaca, ¿no? Y entonces se vinieron por una de las fronteras y temiendo de que los fueran a cazar. Y llegaron aquí y estuvieron viviendo aquí en la línea. ¿De qué año la idea del padre era hacer algún negocio aquí en Gibraltar. ¿De qué año me hablas? Te estoy hablando de los años 68, cuando 67, cuando viene tu mujer a España. Sí, 68 aproximadamente, ¿no? Y bueno, se establecieron aquí en la línea, cerca de donde yo vivía, y por eso conocí yo a mi mujer cuando yo iba con mi guitarra, que era muy típico en nosotros en aquellos tiempos, a la playa, que la tenía allí al lado, ¿no? Y conocí a mi mujer. Entonces ella estuvo trabajando en Gibraltar. ¿Tu mujer y el cierre nos pilló a nosotros también, ella dentro y yo fuera. Hasta ese día que yo estuve en Gibraltar y me fui a Londres, y después ella y su hermana se vinieron a Londres también y allí nos casamos. ¿Ella se llama? Liliana, Lila le llamamos familiarmente. ¿Os casasteis, os quedáis en Londres? Nos casamos allí en Londres, yo tenía familia allí, estuve con ellos un tiempo y después nosotros ya teníamos nuestra vivienda también, que curiosamente era de unos gibraltareños que nos cedieron la parte de arriba, ¿no? Y allí estuvimos bastante bien durante bastante tiempo. Bueno, Londres para nosotros es el segundo hogar, ¿no? Porque sentimos esa morriña también, porque hemos estado allí muchos años y han nacido mis hijos allí. Y también porque os ofrece, digamos, ¿no? Y nos ofrece, pues... la unión, te ofrece la libertad. Nos abre, por lo menos a mí me abre los ojos, ¿no? Claro. Porque allí nos encontramos con españoles y gente que se ha ido huyendo de la política española en aquellos tiempos también, y empieza uno a conocer, porque de joven solo piensas en los Beatles y en los Rolling Stones y en los Bravos y en aquella preciosa música que teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Y discotecas y todo eso. Bueno, tú de hecho tienes el músico adentro. Y los estudios, ¿no? Y los estudios. Pero allí, desde luego, es cuando ya uno realmente abre los ojos, porque estamos hablando de Londres, donde era un país cosmopolitano, donde lo tenías todo, ¿no? Veías de todo y lo tenías todo, ¿no? Y claro, cuando veníamos aquí de vacaciones, pues cualquier cosita que tú trajeras de allí era para la gente de aquí era una sorpresa tremenda y todo el mundo quería tenerlo, ¿no? Pero siempre se añora la tierra, ¿eh? Se añora mucho. Porque en Londres nos han tratado muy bien. Han ido como cualquier emigrante, tiene en cualquier sitio problemas, porque en Inglaterra y en cualquier sitio te encuentras siempre a gente. De hecho, el Brexit surge como consecuencia de tanta inmigración, ¿no? Y gente que no le gusta que acudan los extranjeros, pero precisamente Londres no, porque cuando llegamos allí nosotros, yo llegué allí en el 69, yo veía a ingleses. Conforme iban pasando los años, yo ya solo veía italianos, españoles, portugueses, gente mediterránea, gente negra, gente amarilla, gente de todos los colores, ¿no? Y entonces esa raza y esa convivencia entre todos, los niños en la escuela, donde a su izquierda, derecha, atrás o delante tiene a niños de otras nacionalidades, de otros orígenes, eso hace mucho, ¿no? Porque la gente allí es muy... vamos, que sobre el tema de la inmigración, la gente valora a las personas, no se olvida de banderas y de todas esas historias que... Bueno, ellos son colonizadores también. Sí, pero que... Eso se llevan los genes, ¿no? También. Claro que sí, pero estamos hablando de Londres, donde es cosmopolita, donde el alcalde de Londres incluso es una persona que no es nativa de allí, ¿no? Donde hay tantísima... Es de lo que yo no hablo de un pueblecito. Diversidad de cultura. Y... Allí nacen tus dos hijos. Allí nacen los dos. Robert, que hasta hace poco no se creía, que es verdad que en su certificación de nacimiento pone Robert John,
Lo de John Juan es por el abuelo, que antes siempre teníamos los dos nombres, que ponernos, ¿no?, el nombre de un abuelo o de otro, ¿no? Ajá. Y él para nosotros Robert, pero conocido allí como Roberto, ¿no? Y mi hija Sara Jane, Ajá, de la película aquella famosa. ¿Cuánto tiempo os tiráis allí? Allí estuvimos nosotros en dos partes, unos 12 años aproximadamente. 12 años. O sea, los dos son británicos, Sara y Sí, ellos Robert, nacieron allí. Robert vino con creo que eran 8 años, y Sara tenía 2. Pero nosotros nos venimos porque teníamos a una familia de gallegos que vivían encima de nosotros, en unas viviendas muy bonitas sociales que teníamos, y ellos vivían encima de nosotros y nos visitábamos mucho. Ellos venían abajo y nosotros arriba. Eran ya mayores, pero nos daba mucha pena ver que no se entendían con los nietos, sobre todo él, el abuelo, la abuela casi, porque los nietos, los hijos se habían criado y nacido allí, y el español lo hablaba muy poco, chapurreado, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que los niños nacen en las escuelas británicas y todo lo demás, y si en la casa el entorno es más bien británico, claro, no se le... saben solo las 4 palabras básicas, claro, y los abuelos no se entendían con ellos. A nosotros eso nos daba mucha pena, y dijimos, si Robert seguimos aquí con Robert, y empieza ya a tener una edad donde es conflictivo el cambio por el tema de la escuela, y por el tema también de que ya tiene amigos, y con 14, 15 años una primera novia y cosas de estas, nos va a costar más trabajo. Entonces dijimos, vamos a poner una fecha, aunque sea de aquí a 2 años, a 3 años, a lo que sea. Y eso hicimos, pusimos una fecha para agosto de 1982, lo íbamos preparando todo y ese día nos venimos. Oye, qué valiente, ¿no? Porque ya veníais con trabajos y... No, sin trabajo, o sea sin trabajo ninguno. Qué valiente y qué decisión además también, ¿no? Valiente. Sí, pero ocurrió que en 1982 se abrió la frontera. Que Felipe González, a quien yo tuve ocasión de verme con un grupo de españoles allí, con él y demás, estaban tratando de recuperar a los españoles que ya se podían venir, sobre todo aquí de nuestra zona, ¿no? Donde Gibraltar se veía que volvería a ser una nueva oportunidad, y de hecho lo fue. Entonces veíamos a Gibraltar ahí como una posibilidad de conseguir trabajo. Más en nosotros ya, que aparte de los estudios que siempre valen, pero el tema del inglés, y vivido y practicado durante tantos años allí, claro, aquí, sobre todo en aquellos tiempos. De hecho, yo tuve un trabajo en Algeciras, y uno de los motivos principales era el inglés, con la empresa Sealand de contenedores. Pero te puedo decir que yo después estuve durante, creo que 13 años de director de operaciones portuarias, ¿no? Pero incluso antes de eso, ya en la autoridad portuaria no había nadie que supiese inglés. En ningún sitio, en las empresas de por allí, venían barcos y el idioma era el extranjero, pero el inglés era el que dominaba, ¿no? Y entonces muchos recurrían a mí hasta incluso para hacerle presupuestos de una empresa de mantenimiento, ¿no? Con la empresa Elías Blanco, que están también establecidos aquí en el puerto de Alcaidesa, ¿no? Y yo le hacía eso, pues muy a gusto, ¿no? Y porque no tenían a nadie que hablase inglés, por lo tanto el inglés era fundamental, sobre todo en aquellos tiempos. Hoy en día, bueno, activista total, en todos los sentidos, que te conmueve lo social, ¿no? De hecho, estás colaborando con una asociación de esos trabajadores, con ASTEF, ¿no? Que bueno, está ahí muy activo en intentar de normalizar eso, sobre todo con un tema que nos llega ahora, como es el Brexit, ¿no? Que es algo que contemplar, ¿no? Pero que me da la sensación, Juan José, que los políticos no se enteran o no quieren enterarse. Los políticos, la mayoría de políticos, siempre hay que dejar una parte de gente noble, de gente... Que hablamos generalizando. Pero la gran mayoría de los políticos
sobre todo en España, sobre todo en el sur, se meten en la política por buscar un sueldo. Cuando decimos, es que no dimite el político. ¿Y qué va a hacer si no dimite? Si este es su modus vivendus, y de ahí es de donde saca el sueldo, y muy suculento, por cierto, muy diferente al de todo el mundo, y los privilegios. En cualquier otro país, nosotros vemos que los políticos dimiten. ¿Pero por qué? Pues porque esa no es su profesión, ellos lo hacen por un tiempo y se acabó, pero si tienen que dimitir, lo hacen perfectamente porque saben que en 2, 3, 4, 5 días van a encontrar el trabajo que se adecue a sus conocimientos, ¿no? Y no tienen en ese sentido ningún temor, tipo de problema. ¿No? Aquí ocurre como hace muchos años la Guardia Civil. Se metían la gente a la Guardia Civil incluso odiando al cuerpo, ¿eh? Y se metían en la Guardia Civil porque no había trabajo. Y era una forma de conseguir un sueldo, y otros militares también seguían en las fuerzas del aire Armada, o de lo que fuera, porque no había salarios ningunos, ¿no? Entonces, por supuesto que el político hoy día trata de aferrarse a ese sueldo y hacerlo eterno, y para hacerlo eterno, desde el momento que cobra sueldo, ya de antes tú lo ves más o menos, que es una persona pues altruista, solidaria y todo lo demás, pero desde el momento que tiene el sueldo, se debe a quien le da el sueldo, y quien le da el sueldo son los políticos que están por encima, a los que tiene que favorecer, y tiene que sonreír, y tiene que facilitarle las cosas. Y si los políticos de encima dicen no hay dinero para boquetes en las calles, pues él tratará de decirte, usted está loco, usted me está diciendo a mí que hay boquetes, pero no, usted no está viendo bien la realidad, boquetes no hay. Me estás diciendo... Nos mienten. Me estás diciendo que bueno, de eso está muy claro, Madrid no tiene conciencia de lo que aquí se vive con Gibraltar, eso... Ninguna. No, eso no tiene más vueltas, ¿no? Y por eso realmente, por mucho que patalen los políticos que tenemos en la comarca, ¿no se enteran o qué? El tema de Gibraltar, cuando está teniendo más difusión por la parte política en el Congreso, Senado y demás, es porque ha habido una asociación aquí desde 1986 que se llama Aztec, y con la que yo colaboro como delegado para temas de Gibraltar, porque también he trabajado en Gibraltar durante casi 5 años. Y esta asociación ha estado siempre luchando por los intereses de los trabajadores. Tanto es así que llegó en su momento a Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores, y nos fuimos a Madrid con una representación que llevamos nosotros de aquí, de entes de aquí, de la zona, y fuimos a Madrid a reivindicar esas diferencias que había con los trabajadores de aquí y los de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? El tema de pensión, el tema de las retribuciones, de todo tipo de problemas habidos y conocidos. Entonces ya empezábamos nosotros a dar caña en ese sentido, hasta el punto de que los acuerdos de Córdoba, que los abrió el Partido Socialista por Moratinos en aquellos tiempos, pues se habilitaron una serie de medidas y todo lo demás, y se iba bien. Una de ellas el aeropuerto conjunto con Gibraltar y otras cosas, ¿no? Para dejar de lado el tema de soberanía, no dejarlo de lado, aparcado, sino negociarlo donde hay que negociarlo, pero que no interfiriese eso con las relaciones de las personas, con el trabajo y con todo lo demás, que es lo que tiene sentido común, ¿no? Para la gente. Eso es aparte totalmente, vamos. Entonces, a partir de aquellos momentos, cuando hay un cambio de gobierno, pues lo mismo que hemos visto esta mañana nosotros, de las colas que hay para entrar a Gibraltar, y que yo me he permitido grabar también, porque lo tenemos que grabar siempre, empiezan a sucederse una serie de anomalías tremendas que afectan a los derechos humanos de las personas. Y los trabajadores que van a Gibraltar, y los que no son trabajadores también, pero que tienen derecho a circular hacia Gibraltar, la sufren, porque allí hay una bandera europea y aquí otra europea, y aunque no la hubiera, si tú tienes un pasaporte, tú tienes derecho a pasar a cualquier frontera. Pero vemos con qué facilidad personas interesadas en el tema nacionalista de querer poner la bandera española sobre Gibraltar, que no lo van a hacer nunca, no lo van a conseguir nunca, ni por la fuerza, ni por las buenas, ni por las malas. Pero esa obsesión que tienen con el tema de Gibraltar les obsesiona tanto que no les importa hacer daño a las poblaciones, incluso a tantísimos miles de trabajadores que van y vienen a Gibraltar. Y nos hace colas hasta incluso de 14 horas, porque ha habido una de las colas registradas de 14 horas.
Aparte de un cierre que se le hizo a la frontera de Gibraltar en su momento también, porque vino un barco que traía un supuesto virus que no era tal, era un virus de los que se coge en la guardería, que se llama norovirus. Esto digamos que estamos hablando y se cerró la frontera. Esto estamos hablando de jodienda en plan. Sí, porque se cerró la frontera, ¿no? Y se quedaron allí trabajadores que no habían vuelto todavía aquí a la comarca, ¿no? Y a la línea, y gibraltareños que había aquí. Entonces muchos trabajadores se quedaron a dormir en casas de gibraltareños que le habilitaron, porque eran cientos o algunos miles, ¿no? Eso fue una canallada que se hizo por hacer gracia. Una ministra española de Asuntos Exteriores lo hizo por hacer gracia. La Organización Mundial de la Salud le dijo que no había lugar a cerrar fronteras ni nada, porque eso era de lo más absurdo del mundo, ¿no? Bueno, esto pues no ocurrió nada, ni tenía por qué ocurrir. Y entonces, sí, pero esas colas... amonestaciones muy conflictivas, ¿no? Muy. Esas colas nos daban a entender a nosotros que se hacían de forma caprichosa y se escogían momentos puntuales que nadie esperaba y se tenía a gente. Nosotros hemos estado repartiendo favillas, nosotros ASTEC, la Asociación de Trabajadores Españoles de Gibraltar, hemos estado repartiendo favillas en la frontera contra esas colas para que nos apoyasen, y hemos visto a vehículos con 1 o 2 niños dentro, incluso un padre y madre, dentro del coche por la mañana, que venían, se preparaban ya a las 5 de la mañana los que vivían aquí para ir a Gibraltar, porque tenían niños, los dejaban allí en guarderías o en la escuela, y esos niños desde esa hora tan temprana pues aparecían por aquí a las 6:30 o algo así de la mañana para salvarse esas horas de cola, que ya en aquellos tiempos podían ser 3, 4, 5, 6 horas fácilmente, y los veías en el coche desayunando, no tenían sitio donde hacer pipí ni nada y lo hacían en botellas, en el coche les cambiaban pañales a algunos de ellos, ¿vale? En la medida en que a lo mejor se movía o algo así, pues fíjate las dificultades. Pero es que después veías a la misma familia devolver, porque claro, veías a tanta gente que los reconocías fácilmente y te los encontrabas otra vez en cola. Y esos niños hacían parte de su vida en los coches. Y cuando llegaban a casa lo sacaban del coche ya y lo metían en la cama. Eso psicológicamente, para tantísimos trabajadores que necesitaban del transporte para ir, porque si no era en el transporte también te hacían cola peatonalmente y era un sacrificio para todo el mundo, pero hizo que de una forma absurda nosotros perdiésemos de tener aquí pues un total aproximado de unas 2.000 a 3.000 familias que vivían aquí, que tenían casas aquí, que eran residentes de segunda aquí en España, británicos y gibraltareños o europeos, y que dejaron de vivir aquí, de tener casas compradas, las vendieron o alquiladas o lo que fuera, y de generar recursos para muchas personas, jardineros, el que viene a limpiar la piscina o el que te limpia la casa o que va a comprar al mercado abajo, infinidad de beneficios de esos salarios que ellos se traían aquí. ¿Y qué hemos hecho con esto? Que Gibraltar construya verticalmente y se haya ampliado, pero no solo en ese sentido también, sino que recordemos que de Gibraltar aquí venían a toda la comarca y a toda la zona esta de Castellar y de San Roque, los barrios y todo lo demás, a celebrar, bueno, a comer, a los restaurantes, a comprar, aparte de las compras, o a celebrar cualquier tipo de actividad, incluso bodas, cenas, almuerzos de negocio y todo eso. Y aquí había pues un movimiento en ese sentido bastante importante, porque Gibraltar prosperaba y nosotros también al mismo tiempo en ese sentido, y aparte en otros, pero en ese sentido. Un día una boda se quedó, la mitad de la boda en la frontera, esperando en esa cola que estaba parada, y la otra mitad en el restaurante que ya no existe de la Marina en la línea. Y rápidamente se tuvieron que volver todos para allá, porque para entrar ya no había cola, se volvieron para allá y tuvieron que de emergencia solucionarse el problema. Eso no puede ocurrir. Entonces hemos favorecido de que Gibraltar esté lleno hoy día de restaurantes donde se come igual que aquí, más caro pero igual que aquí, pero que los gibraltareños y todos los que viven en Gibraltar pues hacen esa actividad de hotelera pues allí, ¿no? Ay, estaríamos hablando son las contigo consecuencias, ¿no? Horas y horas sobre el tema, porque además es un tema de todos, es un tema de todos realmente, porque todos vivimos aquí, ¿no? El Brexit es una cosa que la tenemos ahí inminente. Ahora se está
con conversaciones políticas, si se contempla o no como zona fiscal la zona de la línea. En eso parece que hay un acuerdo. ¿Tú te creas los políticos? No, pero dentro de las cosas que hacen, algunas tienen que, con enmiendas o mejoradas, tienen que salir adelante, ¿no? ¿Te los crees entonces? Yo no me creo a los políticos, porque los políticos, ya lo he dicho antes, ellos lo que quieren es su sueldo eterno, entonces no. No, porque en el tema de Gibraltar lo que está por encima de todo es el tema candente allí del grupo que existe de personas que más que nada la soberanía está por encima de todo. Entonces, en el tema que has dicho de la fiscalidad que se pide para la zona, porque sí es verdad que la línea es dependiente de Gibraltar, una ciudad que surgió para servicio a Gibraltar en aquellos tiempos, y depende de Gibraltar. Sin Gibraltar, la prueba está que en 1969 más de 30.000 personas tuvieron que ir, y el resto que se quedó aquí pues lo pasó peor incluso que los que se fueron, y con la apertura de la verja pues se vio el resurgimiento otra vez de la línea y se fue poblando más, y bueno, y podría ser algo estupendo, sí, por parte de España. En vez de ser tan obsesionados con el tema de la soberanía, pues se tratase de buscar algo ideal en cuanto a la relación comercial que nos puede representar Gibraltar también a la zona nuestra, porque ha habido ofrecimientos también por parte de Gibraltar de extenderse ellos aquí a la zona, ¿no? La zona fiscal era algo extraordinario que se pudiese llegar a conseguir aquí, pero un revés más que nos meten los políticos, movidos también por el andaluce, que es un político de aquí de nuestra zona, que tiene una importancia tremenda en los temas de exteriores, porque se le dio precisamente la presidencia de esa comisión de asuntos exteriores en el Senado, y entonces junto al senador de Ceuta pues están moviendo como para que Ceuta y Melilla tenga esa fiscalidad, y las empresas que ahora con el Brexit tengan dudas o vean a lo mejor que se les puede poner el tema complicado, pues que se vayan a Ceuta y Melilla, dejándonos otra vez a la línea pues totalmente abandonada. Les importa poco al andaluce y a estos señores lo que pueda pasar otra vez con este pueblo. Eso es prueba de ello, ¿no? El hecho de que estén luchando por Ceuta y Melilla para sacar tajada de Gibraltar, y a nosotros se nos hunda más y más. En el tema Brexit hay mucho de qué hablar, porque nosotros, que siempre ha estado la asociación ACER luchando por los temas, hemos luchado precisamente siendo Gibraltar europeo y España europeo, como he dicho antes, pero recordemos que aunque España es europeo y Gibraltar es europeo, una bandera en cada lado, no se nos ha considerado nunca trabajadores fronterizos, porque España no quiere reconocer Gibraltar. Lo mismo que no quiere reconocer y rompió los acuerdos de Córdoba para que no se hiciese el aeropuerto conjunto de la parte española, porque eso sería como reconocer que hasta el aeropuerto de Gibraltar español, desde el aeropuerto de Gibraltar, que es el Istmo, el conflicto sigue, sería Gibraltar, y España está tratando de recuperar, aparte de lo de Utrecht y todo los lo demás, terrenos suyos, sería claro, como consentir, consentir que donde está el aeropuerto de Gibraltar es español. Por eso ahora quiere que se les facilite a España también acuerdos de cooperación. Pero el Brexit, que siempre lo hemos tenido aquí, que por eso nos hemos quejado tanto, que por eso ha habido tanta dureza en la frontera y todo eso, porque Gibraltar para nosotros ha sido el extranjero, no ha sido como cualquier otra frontera. El Brexit, no le tememos tanto al Brexit como tal, porque si hubiera negociaciones las cosas podrían seguir igual, sobre todo en lo que concierne a los trabajadores españoles, porque al fin y al cabo tú estás ganando un dinero, y de ese dinero tuyo pues puedes tener seguridad social, puedes tener pensión y todo lo demás. Eso está en los recursos que tú aportas, ¿no? Por lo tanto puede haber acuerdos entre España, debería haberlos a lo mejor entre España y Andalucía, la seguridad social, ¿no? Se podría llegar a acuerdos, pero como todo va a depender de quién gobierne en el momento en el que el 29 de marzo de este año que viene, 2019, Europa desconecte los botones, las conexiones con Gibraltar y diga, ya no tenemos ninguna comunicación en el tema de pensiones, en el tema de la seguridad social, ya no tenéis la tarjeta sanitaria europea, los trabajadores, y ya nosotros no somos
parte, digamos... reconocida, sí. O sea, vosotros sois el españoles extranjero y buscaros la vida como podáis. Entonces, si no se ha llegado a acuerdo porque España está exigiendo el derecho a veto que tiene para decidir particularmente sobre los temas de Gibraltar, sin que entre a negociar Gibraltar, ni la comarca, ni la línea, ni nada, sino yo decido con Reino Unido lo que se hace con Gibraltar. Si España se mantiene en esas posturas nacionalistas, nosotros podríamos tener aquí, yo no voy a decir un cierre de la frontera de nuevo, ¿no?, porque eso sería de lo más catastrófico del mundo, pero sí impedimentos que hagan que la gente se desespere y tenga que buscarse la vida afuera. Hoy no es como antes, que te ibas al extranjero, que había posibilidad de emigrar. ¿A dónde van? Más complicado ¿A dónde van? Aquí en la zona viven aproximadamente 16.000 personas que van todos los días a trabajar a Gibraltar. De ellos, más de 8.000 son españoles, que tienen un salario, o sea, un sueldo reconocido, un salario legal, contratos de trabajo, ¿no? Entonces, aparte de eso, hay muchas empresas aquí en España que hacen servicios a Gibraltar, como son todas las de ascensores, las de diferentes tipos de mantenimiento, de las obras que se han hecho que son españolas, las que se han hecho allí, de aires acondicionados y todo lo demás. Es muchísima la cantidad de miles de personas que pasan y españoles. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Es una incógnita, es una preocupación. Y por eso ahora estamos nosotros moviendo el tema con los parlamentarios europeos que están en babia en estos temas, que cuando les explicas el asunto, pues ya parece ser que van entendiendo, porque la verdad es que van saliendo políticos ya fuera de los dos bloques principales, ¿no?, PP y PSOE, ya hay otra diversidad de partidos políticos demás, y a ver si entre todos se dan cuenta de que la línea tiene un problema, una singularidad que hay que atender, que está demandada por todos los colectivos de la línea y obviamente el ayuntamiento, y respaldada por los ayuntamientos también de la comarca. A ver si se consigue lo que siempre se ha querido, ¿no?, que es remar en un solo por sentido, una línea, ¿no?, la línea de la cordura, ¿no? Vamos, sí, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tiempo. Y a vosotros. Muchas gracias. Ser activista es ser alguien que esté donde esté, haga lo que haga, no puede evitar pensar en la gente, en la sociedad, o sea, en alguien más que él o sus seres queridos. Ser activista es ser alguien que no se acepta ni con su pensamiento, ni con sus palabras, ni con sus acciones. El absolutismo de la idea de que se haga lo que se haga, todo da igual. Hasta el próximo programa.